buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bendecidos por el Señor? Amén. Qué bueno es poder tenerles con nosotros y que ustedes puedan estar aquí para que juntos podamos adorar el nombre del Señor. Amén. Muy bien. Oremos primero y vamos a la palabra, ¿les parece? Señor, te damos mil gracias por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros, nos bendices, porque, Señor, te dispones, Padre Celestial, cada día a bendecirnos. Gracias, Señor, por este tiempo tan lindo que tú nos estás regalando, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque siempre para ti, Señor amado, hay, Dios, esperanza en ti, Señor, porque podamos, Padre Celestial, siempre ir a tu presencia y encontrar allí alivio, refugio para toda circunstancia que estemos pasando, viviendo. Queremos, Señor, aprovechar este momento para orar, Dios, pidiéndote que seas tú fortaleciendo nuestras vidas hoy más que nunca. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que seas tú, Señor, glorificándote cada día más. Danos la fuerza para poder, Señor amado, estar de tu mano, adorándote y bendiciéndote. Gracias por este momento, Señor, y te pido que esta palabra que el día de hoy traemos a este lugar esté, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros y la podemos poner en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles que por favor podamos ver este video, pero vamos a apagar por allí la luz, por favor. Yeah. Hello. Hello. I've never seen that face before. Hi. Are you emotional? You're gonna make me cry. Hi. Use your little chin. Hi. Yeah, are you gonna be emotional like your mama? Yeah. You're so sweet. Yeah. 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 I love you. I love you. Una niña que por primera vez escucha la voz de su mamá, ¿no? Lamentablemente nace sin poder escuchar, sin poder oír, pero gracias a la tecnología le permiten colocar un audífono y por primera vez escucha la voz de su mamá, y lo que produce es llanto, le produce la alegría que siente, le produce llanto. Y es que hay un vínculo muy especial entre la voz de mamá y la de sus hijos. ¿Sí sabía usted? Que hay un vínculo súper especial. Es más, se dice que el bebé cuando nace, lo primero que siente y lo primero que graba en su memoria es la voz de su mamá. ¿Sí sabía usted? Lo primero que hace es grabar y captar la voz de mamá. Y esto también pasa, escúcheme, es un sentido de orientación, uno de los primeros sentidos de orientación de un ser humano. El sentir, el escuchar la voz de mamá cuando es bebé. Y esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque no solo pasa con los humanos, sino también pasa con los animales. ¿Sabía usted? Que apenas nace la cría, ¿sí? Apenas nace, él crea un vínculo con la mamá, de tal manera en que es el sonido de la voz. Especialmente cuando hay animales en rebaño, cuando son en manada, ¿sí? Que todos se parecen. La manera de identificar a su cría, la mamá, escúcheme, es por el bramido del becerro, y el becerro también conoce a su mamá por el bramido de su mamá, porque es único. La nota y la frecuencia es totalmente únicas y por esa razón se distinguen. ¿Sabía usted eso? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Esto es bien tremendo. ¿Y a usted no le parece majestuoso eso? ¿No le parece a usted glorioso? ¿No le parece impresionante que en la infinita voluntad de Dios, Dios haya hecho las cosas así? Que al nacer la cría, bien sea humano, bien sea un animalito, el vínculo que crea especial de aferrarse a su mamá, especialmente, o a sus padres, es con el sonido, con escuchar ese sonido. Y me parece totalmente interesante esto, me parece majestuosa la forma
en que el Señor hace esto. Pero quiero decirle que al meditar y pensar entre la relación voz-oído, porque esto es lo que pasa, esa relación voz-oído, como veíamos el video, escúcheme, la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de este vínculo. ¿Amén o no amén? Si alguien nos tiene que hablar de entre el vínculo voz-oído, es la Biblia, es la palabra de Dios. Específicamente porque Dios busca, escúchame, vínculos muy profundos y eternos con nosotros. Vínculos que jamás tú, yo, el enemigo, cualquier circunstancia de la vida puedan romper. Vínculos totalmente profundos. Y también le interesa este vínculo, escúchame, su voz con tu oído. ¿Amén o no amén? También le interesa ese vínculo, su voz con tu oído. Y nuestra sociedad, tristemente, es una sociedad que poco escucha. Hoy en día, si usted nota en un almuerzo dominguero, ¿sí?, o en cualquier almuerzo familiar, tristemente la mayoría, no todos, pero la mayoría están con el ¿qué? En el celular, ¿cierto? Y ya se perdió ese de escuchar. Tristemente, hoy en día nuestra sociedad es de poco escuchar. Es de poco escuchar. Casi ese hábito, se puede decir que ese hábito se está extinguiendo. Casi no escuchamos. Tristemente. ¿Y por qué nos tiene que interesar esto? Porque la palabra del Señor en Juan capítulo 10, no vamos a ir allí, pero solo se lo quiero nombrar para que usted lo sepa. El Señor hace una relación entre el pastor y la oveja. ¿Sí sabía usted? Entre el pastor y la oveja, y allí habla especialmente en que el vínculo especial que une al pastor con la oveja, dice el texto bíblico, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es el vínculo del cual está hablando Jesús? Voz, oído. Amén. Y dice el texto bíblico que el Señor Jesucristo sabe y conoce de que sus ovejas conocen su voz. Y es más, es tan interesante el texto allí en Juan capítulo 10 que la Biblia dice que Jesucristo las llama por su nombre a cada una de ellas. Nos hace entender ese vínculo tan estrecho entre oído y voz. Y el texto más o menos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Todo esto por un vínculo, conocer su voz. ¿Amén o no amén? Dándole lugar a la imaginación y a la literalidad, quiero preguntarle: ¿a cuántos de los que están aquí les gustaría escuchar audible el sonido de la voz del Señor? No, en serio. ¿Usted cómo cree que es el sonido, el timbre de voz de Dios? Hablando de audible, grave. Oh. ¿Cómo se imagina usted que es el sonido de la voz del Señor? A mí me enseñaban cuando estaba chiquito que cuando tronaba era porque Dios estaba bravo. ¿A usted también le enseñaron lo mismo? Entonces uno le daba miedo. Sí, y uno decía: uy, Dios es impotente. O sea, en el sentido de grande, poderoso. ¿Sabe? Dándole un poquito de sentido a la literalidad en ese sentido, que es bien chévere pensarlo, la Biblia nos da algunos detalles interesantes. Que la voz de Dios suena como 1000 cascadas cayendo. ¿No le parece glorioso? La Biblia también dice y lo asemeja a relámpagos, que la voz de Dios es como relámpagos. La Biblia también en alguna oportunidad nos hace entender que la voz de Dios es como tempestades. La verdad, escúcheme, lo que más necesitamos en este tiempo es una cosa: escuchar la voz ¿de quién? De Dios. ¿Escuchar qué? La voz de Dios. Escúcheme, mi hermano, le quiero decir de antemano, lo que más necesita usted y lo que más necesita esta sociedad en este tiempo es escuchar la infinita y poderosa ¿qué? Voz de Dios, perdón. ¿Escucharla qué? La voz del Señor. Pero le quiero contar que en la palabra encuentro a un hombre, escúcheme, frustrado, molesto, ansioso por no escuchar la voz de Dios. En la Biblia hay un hombre, escúcheme, que nos escribe, y este hombre está molesto, está frustrado, se encuentra ansioso por una razón: por no escuchar ¿qué? La voz del Señor. ¿Sabe cuál es ese hombre? ¿Cuál? Un hombre que yo sé que usted conoce muy bien. Yo sé que usted lo conoce muy bien.
Es más, este señor escribió un libro en la Biblia y lleva su nombre. ¿Sabe cuál es ese hombre? ¿No? Ay, Dios mío. Este hombre es Habacuc. ¿Cómo se llama? Usted lo conoce muy bien, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí han leído Habacuc? Habacuc solo tiene 3 capítulos, 3 capítulos tiene. Es un libro muy corto. Si usted lo lee, se demora 15 minutos leyéndolo. Yo le invito a que usted por favor lea Habacuc, porque no dice que usted cuando llegue al cielo pase allá vergüenzas y llega allá y se aparezca Habacuc y le diga: oye, ¿leíste mi libro? Y usted le diga: ¿y usted cómo es que se llama? Habacuc. Y yo, pues yo no sabía que usted había escrito el libro. Yo ni siquiera sabía. Escúcheme, hay que leer Habacuc. Y Habacuc 1:2, por favor, vamos a ir a la palabra. Usted encuentra allí a un hombre enojado, a un hombre ansioso, a un hombre que se encuentra un poco molesto por una razón: por no poder escuchar ¿qué? La voz de Dios. Mire lo que dice el texto, Habacuc 1:2. Mire lo que dice el texto, por favor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no qué? ¿Y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Siguiente versículo. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda, hasta ahí, se levantan. Aquí encuentro un hombre frustrado, molesto, que escribe estas palabras con ímpetu. Escúcheme, porque no puede escuchar algo. No puede escuchar ¿qué? La voz de Dios. Y escúcheme, paradójicamente es con este hombre y su experiencia con Dios, lo cual es la palabra del Señor, este libro que vamos a leer, en que hoy vamos a aprender cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escucharla? Y es con este señor. Por eso le quiero decir, mi querido amigo, que el título de la enseñanza para nosotros hoy es Escuchando a Dios. ¿Cómo se titula esta enseñanza? Escuchando a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren escuchar a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí dicen: yo necesito que Dios me hable acerca de una circunstancia que estoy pasando, viviendo? Yo necesito que Dios me direccione, me diga qué hacer. Ese es el título de la enseñanza para nosotros hoy. Escuchando ¿a quién? A Dios. Escuchando a Dios. Y quiero que, para poder entrar como tal al texto que quiero compartirles hoy en Habacuc, contarles un poquitico de este libro, aunque yo sé que ustedes ya saben, porque ustedes lo han leído, ¿cierto que sí? Quiero contarle que este libro es un libro muy corto que nos habla, escúcheme, de la relación entre Habacuc y Dios. De eso habla Habacuc. No habla tan siquiera de pronto Habacuc hablándole o intercediendo específicamente por un pueblo, sino que nos cuenta una molestia. Y este libro se compone específicamente, escúcheme, por algunas cosas interesantes que sucedieron, escúcheme, al final, o más bien cuando iba a iniciar el exilio, cuando Dios iba a permitir que Babilonia se llevara esclava a Judea, a la región de Judea, al reino del sur. Y Habacuc está allí. Y Habacuc se compone, escúcheme, por algo que nos gusta a nosotros mucho: las quejas. ¿Por qué se compone Habacuc? Por quejas. Hay 2 quejas. Hay 2 quejas que él le hace a Dios. Hay 2 respuestas que Dios le da. Y por último termina el libro con una canción que él compone. Eso es Habacuc. Ahí se lo conté para animarlo a que lo lea. ¿Ok? Entonces, Habacuc, ¿de qué se compone? De 2 quejas de Habacuc, de 2 respuestas de Dios, y al final un canto, ¿sí? Que el canto es muy, de pronto no sé si usted lo... Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿No? ¿No? ¿Nunca lo ha escuchado? Le invito a que lo escuche. Aquí está, Habacuc lo compone al final de su libro en adoración a Dios por haber entendido algunas cosas interesantes. Y escúcheme, es mi hermano, en las quejas de Habacuc donde él aprende a escuchar la voz de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo puedes, escúcheme tú, entonces, escuchar la voz de Dios? Aprendamos de Habacuc. Aprendamos de este hombre que lo hizo. Y quiero que por favor vayamos al texto, Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Lo coloco en contexto antes de leer. Si usted nota el versículo 1,
dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder ante mi queja. Lo que pasaba anteriormente es algo así. Escúcheme. Si usted recuerda el versículo que leímos anteriormente, él dice: Señor, no oigo tu voz. Él está frustrado, él está mal por una razón, porque hay mucho pecado en el pueblo. Entonces él le pregunta a Dios por qué permite el pecado en el pueblo. Dios le responde en el capítulo 1, para que usted después lo lea, y le responde y le dice: tranquilo, Habacuc, que yo voy a castigar al pueblo. Voy a mandar a una nación a que los esclavice. Ese va a ser el castigo. Entonces ahí Habacuc, después de esa respuesta, queda inconforme y saca la segunda queja. Y la segunda queja es algo así como: pero Señor, si tú eres santo y bueno, ¿cómo vas a permitir que una nación tan mala como Babilonia, cómo puede ser que tú uses a los malos? Es lo que Habacuc está quejándose. ¿Cómo puede ser que tú uses a los malos para castigar a tu propio pueblo? Si tú eres santo, si tú eres poderoso. Entonces, escúcheme, es aquí donde él está esperando que Dios le responda, que Dios le hable. Y es en este momento, en el capítulo 2, donde, escúcheme, él aprende a escuchar la voz ¿de quién? De Dios. Aprende a escuchar la voz del Señor. Aquí fue en este momento. Y por eso quiero que entonces veamos a continuación implicaciones para escuchar a Dios. ¿Qué implicaciones? ¿Qué cosas deben pasar, suceder en nosotros para que de esa manera escuchemos al Señor? Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí necesitamos urgentemente escuchar a Dios. Amén. Hay gente que dice: es que yo no siento que Dios no me diga nada. Espérese tantico y escuche este mensaje. Amén. Muy bien. Primera implicación para escuchar a Dios. Versículo 1. Leamos del capítulo 2. Dice así, póngale cuidado: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza, ¿qué? Afirmaré el pie y velaré. ¿Y qué hará? Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante ¿a qué? A mi queja. A mi queja. Aquí en este versículo 1, escúcheme, encuentro la primera implicación para escuchar a Dios. Y la primera implicación, si tú quieres que Dios te hable, tienes que hacer una primera implicación: vigilar. ¿Cuál es la primera? Dígale al que está a su lado: vigilar. ¿Qué es vigilar? Incluso es una profesión de nuestros días, ¿no? En los conjuntos residenciales hay. ¿Cuál es el trabajo de un vigilante? Total, vigilar. Ese, escúcheme, es la primera implicación para que usted escuche a Dios. Permítame exponerle. Vigilar, velar, supervisar, estar atento o pendiente son sinónimos. Es una implicación importante para escuchar a Dios. Si usted nota el texto y ve los versículos anteriores, luego de haberse quejado, luego de que Habacuc le habla a Dios, queda, escúcheme una cosa: esperar a que Dios responda. Solo queda una cosa por hacer. ¿Qué queda hacer? Esperar a que Dios responda. Y el texto, versículo 2:1, el que estamos viendo, 2:1, nos dice qué se puso a hacer Habacuc mientras esperaba que Dios le respondiera. ¿Qué se puso a hacer? Vigilar. ¿Qué se puso a hacer? Dice el texto: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Estaba atento, se puso a esperar. Y quiero empezar diciéndole lo siguiente: es importante aclarar una cosa, que para esperar, escuchar a Dios, escúcheme lo que le voy a decir, esto no significa que no haya que hacer nada. Porque hay gente que cree que esperar a Dios o esperar en Dios es no hacer nada. ¿Sí sabía usted? Hay gente que cree eso. Pero escúcheme, según la Biblia, esperar en Dios o esperar a Dios o esperar escuchar su voz no es no hacer nada. Específicamente para el tema de hoy, escuchar a Dios, esperar su voz significa vigilar. Y vigilar implica hacer muchas cosas. O si no, pregúntele a un vigilante. Si no, pregúntele a un vigilante. Esperar a Dios no es no hacer nada. No te confundas. Habacuc hace el papel de un guarda de seguridad, de un vigilante
que con detenimiento, escúcheme, mira el panorama. Habacuc sabe que quien es un guardia logrará escuchar a Dios. ¿Amén o no amén? Habacuc sabe un secreto. Y aquel que es guardia, dice, sobre mi guarda, aquel que es un guardia, aquel que es un vigilante, aquel que vigila, seguramente logrará escuchar a Dios. El error de muchos, ¿cuál es? Es este, póngame mucha atención. El error de muchos es solo el querer desahogarse. Porque ¿cuántos a veces buscan consejería ante el pastor? ¿Cuántos buscamos, vamos a la oración porque estamos cargados por algún problema y oramos? Pero tristemente el error es que solo nos desahogamos y no vigilamos para esperar a ver Dios qué tiene que decir. No, en serio. La gente le encanta. A veces, una vez hablando con un psicólogo, un amigo, dijo, y yo le dije, ¿y usted en la psicología, cuénteme su trabajo? Y yo, pues la verdad, mi trabajo es escuchar. ¿Cómo así? Dijo, sí. La mayoría de personas que vienen a consultar, ellas vienen y me cuentan el problema. Y mire que esto y ta 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 y esto y ta 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 ta. Pero yo si hiciera esto, ay sí, yo debería hacer esto. Hombre, muchas gracias por el consejo que me dio. No le dio ningún consejo, solo lo escuchó. Y la gente se va feliz y se va contenta. ¿Sabe por qué? Porque hizo algo: desahogarse. Pero tristemente el que quiere escuchar a Dios no solo simplemente tiene que desahogarse, sino que se tiene que luego de desahogar pararse a vigilar. ¿Qué tiene que pararse a hacer? Ese es el error de muchos de nosotros, que nos desahogamos, que buscamos consejo para desahogarnos, pero no nos exponemos a vigilar a ver Dios qué tiene que decir. Habacuc, después de desahogarse, se queja: Señor, ¿cómo es posible que tú vayas a enviar una nación tan pagana para que esclavice a tu pueblo? Y dice: me pondré firme, voy a vigilar a ver Dios qué tiene que decir. Una persona así escucha a Dios. ¿Amén o no amén? No sé si soy claro con lo que estoy hablando esta mañana. Vigilar. Y Habacuc nos enseña que existe una reciprocidad entre hablar con Dios y escuchar a Dios. Escúcheme, si usted es una persona, y este texto cómo me corrige a mí hoy, le soy sincero, porque en muchas circunstancias tristemente se ha dejado de fondo y no se ha dejado, escúcheme, que Dios hable. Porque a veces las oraciones de muchos de nosotros es: Padre Celestial, te pido que me ayudes, y y eso parece una metralleta. Palabras. Pero ¿y Dios le habló? Cuando la oración en su término original es un diálogo donde usted habla y Dios también. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrodillado en la cama para ir a dormir y oramos y el Señor quiere decirnos algo y lo dejamos con la palabra en la boca? ¿A cuántos de los que estamos aquí nos ha pasado? Pero sabe, Habacuc me enseña que se desahoga, se queja, le cuenta a Dios y luego se pone a vigilar para esperar que Dios hable. Y es aquí donde yo le quiero decir a usted, mi querido amigo, la reciprocidad debe existir entre usted hablar con Dios y también escuchar a Dios. ¿Cuál es la implicación? Vigilar. Vigilar. Permítame exponerle entonces qué sería vigilar. Aprende y entiende, escúcheme, que si Dios te escucha, Él también desea ser escuchado. Porque ¿a cuánto les gusta que los escuchen? No, a veces uno ve las discusiones, ¿no? Y una de las palabras que más se repiten en las discusiones es: déjeme hablar. ¿Sí? ¿Usted es el de los que dice eso? Espere, escúcheme, pero escúcheme. ¿Cuál es la necesidad de toda persona? Ser escuchada. Le voy a decir que nuestro soberano y poderoso Dios también desea ¿qué? Ser escuchado. Habacuc habla de un lugar. Si usted nota el texto, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré. En otras versiones dice: subiré a la torre. ¿Subiré a dónde? No pude dejar de imaginar. Usted ha visto películas o lugares, no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar esos lugares, donde existe una torre así en el mar con una luz así que es para que los barcos no se estrellen o se encallen. ¿Sí las ha visto? Un faro, ¿cierto? ¿Sí las ha visto usted? Que es una torre particularmente, ¿no? En el municipio donde yo me crié hay un lugar que se llama El Tablazo. ¿Usted conoce El Tablazo? ¿No? ¿Algunos no? El Tablazo es un lugar altísimo, es una montaña y allá hay una luz.
allá hay una luz intermitente porque hace muchos años atrás allá se estrelló un avión en esa torre, en esa peña, en esa montaña. Entonces desde hace muchos años allá existe una señal roja, se ve en las noches. Y cuando Habacuc dice subiré a la fortaleza, subiré a la torre, es eso. Él está hablando de un lugar específico al cual va a ir a vigilar. Aquellos que están allá en el faro, ¿no? ¿Usted ha visto Guardianes de la Bahía? No, en serio, ¿sí? Cuando allá el salvavidas, ¿a dónde se hace para poder divisar a todo el mundo que no se ahogue? ¿Cierto que sí? Se sube a un lugar para poder mirar ¿qué? Eso es lo que está diciendo Habacuc. Habacuc dice, voy a vigilar, pero para poder vigilar necesito un lugar. Necesito una torre, una fortaleza, un lugar de retiro, en otras palabras. Y escúcheme, allí podrá hacer varias cosas. Allí podrá hacer guardia, allí podrá velar, allí encontrará un lugar firme y allí, escúcheme, podrá afirmar sus pies. Allí estaré y ningún detalle se me escapará. Yo quiero que usted note a Habacuc, después de hablar con Dios, atento. Es un hombre atento, esperando a que Dios hable. Y una persona que tiene esa actitud de vigilar es una persona que escucha a Dios. ¿Amén o no amén? Este lugar es un lugar alto para poder divisar mejor. Es una facilidad para el vigilante. Y es un lugar que tiene algunas características interesantes. La primera, que es un lugar solitario. La segunda, que es un lugar silencioso. La tercera, que es un lugar, escúcheme, calmado o lento. ¿A qué me refiero? A que indiscutiblemente el lugar al que se refiere Habacuc es un lugar que se llama oración. Yo pensé que usted iba a decir amén. Amén. ¿Qué lugar más espiritual que sea solitario, que sea silencioso, que sea lento y calmado para poder escuchar a Dios que la oración? ¿Amén o no amén? La oración, en este contexto, escúchenme, la oración no solo es para hablar, sino para escuchar. No sé si usted está entendiendo el pasaje. Es un contexto para escuchar, estar en silencio. A veces hablamos mucho. Nuestra sociedad es una sociedad ruidosa. ¿Cuántos de los que están aquí montan Transmilenio? ¿Cuántos de los que están aquí les ha tocado esos trancones de la Cali? ¿Sí? ¿A usted le ha tocado? De las Américas. Nuestra ciudad es una ciudad ruidosa. Escúcheme, y como nos acostumbramos así, cuando Dios nos va a hablar en oración, Señor, gracias por el día de hoy, amén. Y Dios con la palabra en la boca para hablarle. Yo le quiero invitar a que usted sea un vigilante, que esté atento en su oración. Y a veces en la oración, en la práctica, escúcheme, hay que guardar silencio. En serio. Qué bueno que usted haga ponga en práctica, escúcheme, y haga el ejercicio de cuando ore, hable con Dios, pero también quédese callado un rato. Así usted no escuche nada, pero quédese callado y quédese en silencio y permita sentir entonces a Dios en su interior. Permita sentir que Dios le habla. Y esto hay que hacerlo, mi hermano. Esto no es ningún misticismo, esto es una realidad. Y este hombre vigilante dice el que ora en este lugar para permitir que Dios lo escuche. ¿Sabe? Definitivamente, para poder escuchar a Dios hay un enemigo, y el enemigo es el ruido. ¿Cuál es el enemigo? El ruido. Para escuchar a Dios hay otro enemigo. ¿Sabe cuál es? La rapidez. ¿Cuántos de los que están aquí a veces no se alcanzan ni comer el huevo bien ni orar y salen corriendo a su casa porque les cogió la tarde y se les olvida orar? La rapidez. ¿Cuántos de los que estamos aquí, escúchenme, a veces por la rapidez no dejamos que Dios nos diga las cosas porque estamos afanados? Escúcheme, esos son enemigos para que Dios realmente te hable. Habacuc, para poder vigilar y entonces escuchar la voz de Dios, facilita las cosas yendo a un lugar alto.
yendo a un lugar solitario, yendo a un lugar silencioso, yendo a un lugar calmado para entonces facilitar. Facilítele al Señor las cosas para que le hable. ¿Cómo? Tenga tiempos de oración donde, claro, usted se queje, donde usted hable, pero también donde le dé la oportunidad a Dios que le hable. ¿Cómo lo puede hacer? Para este primer punto, quédese callado. ¡Cállese! Tan duro ese término, ¿no? Pero a veces el Señor quiere, ¿verdad?, hablarnos en voz audible y decirle a usted: cállese un momento que yo le quiero también hablar. Y le quiero decir, mi hermano, callemos más para escuchar más la voz de Dios. Particularmente en la Biblia, las personas sabias son calladas. Y la característica, no siempre, pero en la mayoría de personas que son sabias, son personas silenciosas. Son personas a veces que casi ni se hacen notar. Son personas silenciosas. Pero esas que hablan hasta por los codos, a veces metemos las patas mucho. ¿No le parece a usted? Le quiero decir, mi hermano, permita que Dios le hable. ¿Cómo? Vigilando. Vigilando. Facilite el término al Señor. Facilitemos el vigilar para que entonces, escúcheme, podamos escuchar al Señor. Y le quiero decir en esta mañana: identifique ese lugar para que pueda vigilar. ¿Lo puede identificar en este momento? ¿Qué lugar de su casa sería una torre alta? No sé, usted sabe. Yo no sé. ¿Sí? Yo le recomiendo una cosa: que cuando oren no se acueste ni se recueste, porque si no, se duerme. Es como, le quiere que lea un consejo: si usted quiere leer la Biblia, no la lea acostado, porque si no, se duerme la mayoría de veces. Amén. Identifique ese lugar de vigilancia. ¿Cuál va a ser su torre en la cual va a vigilar? Le pongo eso de tarea. Escúcheme, cuando no se sabe qué hacer, lo mejor es quedarse quieto. ¿Sí sabía usted? Ese es el consejo que yo le doy a las personas. Cuando hay personas que dicen: pastor, tengo muchos problemas, no sé qué hacer. Quédese quieto. Quédese quieto y vigile. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo quiero que usted note algo interesante en este texto. Mire lo que dice el versículo. ¿Será que Habacuc se equivocó? ¿Será que la Biblia se equivocó? Mire lo que dice: afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Acaso cuando le dicen a uno no escucha? ¿Por qué dice para ver? Mire lo que dice: y velaré para ver lo que se me dirá. ¿No se supone que uno, cuando le hablan, escucha? Esto es bien interesante con Habacuc, porque escúcheme, el vigilante particularmente busca ver el ruido que oye. Amén o no amén. No, en serio, pregúntele a un vigilante: donde hacen ruido, ¿el que quiere hacer? Ver el ruido que oye. Y escúcheme, el que atentamente vigila en Dios, escucha su voz y ve realizadas las cosas que escucha de Dios. ¿Amén o no amén? Escúcheme, en otras palabras, aquel que vigila en Dios ve materializado aquello que ha escuchado de Dios. En otras palabras, ve las promesas cumplidas. No, en serio. ¿Amén o no amén? Qué rico es poder ver lo que Dios dice. ¡Wow! ¿A cuántos Dios aquí les ha dicho que les va a bendecir? ¿Cuántos quieren verlo? Ah, eso es lo que está diciendo el texto. Que tome forma para el ojo lo que el oído escuchó. Qué interesante es eso. Vigila cuando salgas. Cualquier momento es oportuno para escuchar a Dios. Cualquier momento es oportuno para escuchar a Dios. Habacuc sabe que el que vigila, tarde que temprano, escuchará la voz ¿de quién? De Dios. Le quiero invitar a que usted se vuelva un vigilante. Cuando usted salga a la calle, siempre, mire, no hay intención más bonita que Dios bendiga que la intención de la persona que en su mente y en su corazón sale en su día y dice: yo sé que hoy Dios me va a hablar. Siempre siéntalo así y verá que cuando usted vaya de camino a su trabajo, las cosas que van a pasar a su alrededor va a ser Dios hablándole. Pero Dios necesita, escúcheme, un vigilante. Alguien que me diga aquí por qué el Señor se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo. ¿Por qué? Sí, Señor, porque le quería ¿qué? Llamar la atención. ¿Acaso es natural que una zarza arda y no se consuma?
¿Sabe qué hizo Moisés? Así dice el texto, Éxodo capítulo 3. Dice así el texto, dice Moisés: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué la zarza se quema y no se consume. ¿Qué quería hacer Dios? Llamar la atención. Y después Dios le pega un susto, ¿no? Porque Dios es jocoso. Yo sí creo eso. Porque Moisés se está acercando y entonces la zarza le dice: Moisés, y Moisés le pegas un susto. ¿Pero qué quería hacer Dios? Llamar su atención. Y escúcheme, ¿cuántas veces Dios en la calle, en su vida, ha querido llamar su atención? Ha puesto zarzas ardiendo para hablarle y usted hace una zarza ardiendo y se va. Escúcheme, no seamos así. Una práctica que ya ha hecho. Esta no es la primera vez que Dios le habla a Habacuc, ya lo había hecho anteriormente. Aquí Habacuc nos está poniendo por escrito algo que hace y que le funciona. Un pensamiento en voz alta. ¿Cuál es el pensamiento en voz alta de Habacuc? Que vigilar vale la pena, porque el que vigila oye a Dios. ¿Amén o no amén? Yo le invito a que usted se convierta en un vigilante. Escúcheme para pasar al segundo. La queja 2. ¿Cuál es la queja 2? Frente a la respuesta, la queja 2 es, escúcheme: ¿por qué permites que una nación tan mala esclavice a mi pueblo? Es la queja de Habacuc. Y la respuesta es dura, porque la respuesta, se la resumo de una vez, es: yo lo voy a permitir. Esa fue la respuesta de Dios. Sí, así va a ser, pero esa nación mala también recibirá un castigo. Esa es la respuesta. Escúcheme, las respuestas de Dios a veces pueden ser duras, muchas, y nunca digas que no escuchaste a Dios porque no oíste lo que querías escuchar. Amén. Nunca digas que no escuchaste a Dios porque no oíste lo que querías escuchar. Habacuc aquí como que vuelve a preguntar, porque él no quiere escuchar eso que Dios le está diciendo, pero esa es la respuesta. Aquí encuentro la primera implicación para escuchar a Dios. ¿Cuál es la primera implicación? Vigilar. Dígalo que está a su lado: vigilar. Segunda, rápidamente, porque el tiempo se nos pasa. Versículo 2 al 3. Y Jehová, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Respondió y dijo, habló. Dios habló. Mire lo que dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Siguiente versículo: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no que tardará. Versículo anterior, versículo 2. Aquí en estos textos encuentro la segunda implicación para escuchar a Dios. ¿Cuál es la primera? Vigilar. La segunda, ¿cuál cree? Y declárala en tablas para que corra el que. ¿Cuál es la segunda? Leer. ¿Cuál es la segunda implicación para escuchar a Dios? Dígale acá a su lado: leer. Algunos dirán: yo pensé que el pastor nos iba a decir cosas místicas para escuchar a Dios, ¿no? ¿Cuál es la primera? Vigilar. ¿Cuál es la segunda? Leer. Escúcheme: leer, meditar, estudiar, repasar, ojear o escudriñar es una implicación importante para escuchar a Dios. Luego de haber oído a Dios, porque dice la Biblia que Dios le respondió, Habacuc debe escribir y declárala en tablas. En otras palabras, escribe la visión. Habacuc debe escribir lo que ha oído. Escúcheme: para que otros también escuchen a Dios. ¿Cómo otros van a escuchar a Dios? Leyendo lo que Habacuc escuchó. ¿Amén o no amén? ¿Para qué Dios le dijo a Habacuc: escribe la visión? Para que todo el pueblo la pudiera ¿qué? Leer. Y entonces dijeran: ¿escuchamos a quién? A Dios. Y escúcheme, mi querido amigo, el Señor debe ser escuchado por todos. Usa Habacuc para poner por escrito lo que ha visto, la visión, y de esta manera hacerse escuchar. ¿Hacerse escuchar a quién? A todo el pueblo. Y escúcheme, la Biblia es la visión de Dios. No, en serio. ¿La Biblia qué es? La visión de Dios. La Biblia es la visión de Dios puesta por escrito para que todos los que estamos aquí digamos que escuchamos a Dios. ¿Amén o no amén? Ninguno de los que está aquí puede decir: yo no escucho a Dios, porque por escrito está su visión para que todos la escuchen.
¿Amén o no amén? Aquí está. El que lee la Biblia ve anticipadamente lo que Dios dirá. Mastícala despacio. Otra vez. El que lee la Biblia ve anticipadamente lo que Dios dirá. Algunos dicen, ¿y Dios qué va a decir mañana? ¿Amén o no amén? Ahí está. Escuchar a Dios es leer la Biblia, porque allí está la voz de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es la voz de Dios? Aquí está. Entonces escúcheme, ¿por qué buscamos misticismos para querer escuchar a Dios si hay que leer para escucharlo? Esta es su visión. Ponlas por escrito. Y así Dios le dijo a cada profeta. Y hoy, gracias al Señor, en el tiempo conservamos una lectura. ¿Hace cuántos años Dios existió Habacuc? ¿Sabe hace cuántos? Más o menos. Alrededor de 1500. Y lo que Dios le dijo a Habacuc hace 1500 años, hoy lo podemos ¿qué? Porque lo podemos. Ahí está. No, en serio, ahí está. Y yo le quiero decir esto, por favor, anótelo. Recuerde que la Biblia no es un libro que nos habla de Dios. Recuerde que la Biblia no es un libro que nos habla de Dios, sino que es Dios hablándonos a través de un libro. ¿Amén o no amén? Porque es su voz. Y la profecía más segura de la cual la Biblia nos habla nos dice que es ¿qué? La palabra. En 2 de Pedro 1:19 la Biblia dice que la profecía más segura que existe es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios habla incansablemente de la fiabilidad y la seguridad que es creer en lo que aquí dice. Si usted quiere creer en algo, escúcheme, y que usted realmente esté convencido y que no le fallen, porque ¿cuántos de los que están aquí nos han prometido cosas y nos han salido con un chorro de babas? Es que yo te amo. Y es mentira. ¿Cuántos les ha pasado que les han prometido cosas y les salen con bobadas? Escúcheme, si usted quiere escuchar algo que es verdad, lea ¿qué? La palabra del Señor. Y usted entonces entenderá que Dios no le miente. Escuchar a Dios implica meditar en su palabra. Que seguro anda el que dirige su vida a través de la palabra de Dios, escuchando a Dios. ¿Amén o no amén? Meditar. ¿Alguien sabe qué es meditar? La palabra de Dios hay que meditarla. ¿Sabe qué es meditar? ¿Sí? Si usted sabe qué es preocuparse. Si usted sabe qué es preocuparse, sabe meditar. Porque ¿qué es preocuparse? Preocuparse es pensar, enfocarse en un problema y pensar en ese problema y pensar en ese problema. ¿Qué es meditar? Pensar en una palabra, en un texto bíblico. Filipenses 4. ¿Qué dice? Todo lo que. Qué chévere sería que aquí alguien llegara y me diga: pastor, los de la alabanza, ¿no? Pastor, anoche no pude dormir porque me quedé pensando en un texto bíblico y no me dejó dormir porque no lo he entendido. ¿Sabe cuáles son las conversaciones? Pastor, anoche no pude dormir porque no me contesta, porque me dejó en visto. Escúcheme lo que le voy a decir. Escúcheme lo que le voy a decir. Qué bonito, mire, y le quiero contar algo porque el tiempo se me está yendo. Le quiero contar algo personal como pastor y predicador. A mí me encanta predicar, me encanta enseñar, y eso se lo quiero compartir hoy. En mi semana hay días que yo saco para preparar los mensajes, y le tengo que decir que hay momentos en que sufro porque no entiendo. Leo el texto y no entiendo nada y me frustro. ¿Sabe quién es testigo? Dios y mi hermana que vive conmigo. Y sufro, y a veces llamo a amigos y les digo: venga, ¿usted qué entiende por esto? ¿Usted qué le parece esto? Y sabe, le quiero decir, qué bonito es cuando una persona piensa en algo que Dios le dijo. Estoy hablando de su palabra, que a usted lo trasnoche pensar en un texto bíblico. Y eso es lo que debemos hacer. La palabra del Señor dice que en la ley de Jehová meditemos día y noche. Escúcheme, ¿por qué Dios nos pide eso? ¿Porque Dios es poético, fantasioso? No.
porque Dios quiere, escúcheme, que usted lo escuche. Hay algo que estamos aprendiendo con un grupo que están aprendiendo a predicar y se llama orar la palabra. ¿Quiénes son? Algunos están aquí, los que están aprendiendo a orar la palabra. Y es un ejercicio extremadamente hermoso. ¿Por qué? Porque es orar con la Biblia. No es orar lo que a mí me parece, sino lo que la Biblia me dice que ore. Y eso es algo supremamente interesante. Escúcheme lo que le voy a decir. Qué rico es que usted lea la Biblia para que entonces pueda escuchar a Dios. Lea un texto bíblico y ahí estás escuchando la voz de Dios. No busques misticismos, busca la palabra. Hay algunos que dicen: pastor, yo no escucho la voz de Dios. Entonces yo les digo: lea la Biblia. Amén. Pero entonces llegan y dicen: pastor, pero es que yo no la escucho audible. Es que imagínese que tal fulanito, eso escucha a Dios que le habla a toda hora. Entonces, si usted quiere escuchar, escúcheme, la voz de Dios audible, entonces lea la Biblia en voz alta. Amén. No, en serio. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios audible? Lea la Biblia ¿en qué? En voz alta. Y ahí está escuchando la voz de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. Pero léala y verá que usted y nadie podrá decir que no escucha a Dios. Las palabras de Dios no son palabras que se las lleva el viento. Dice el texto bíblico, Dios cerciorándose de su verdad le dice a Habacuc: ponlas en una tabla. En otras palabras, ¿qué? Los que están conmigo en las reuniones, en las pastorales, saben que lo primero que hacemos antes de iniciar, ¿qué es? Dígalo duro, papá. El acta. Siempre que nos reunimos en la iglesia hay un acta. ¿Por qué hay que poner por escrito las cosas? Para que no se olviden. ¿Para qué más? Para dejar la evidencia de lo que se dijo y después dice: ay no, a mí no me dejaron esa responsabilidad. Mire, aquí dice. Escúcheme, Dios se cercioró y deja por escrito en tablas lo que Él había dicho. Moisés, ¿recuerda los 10 mandamientos? ¿Qué le dijo que hiciera? ¿Qué le dio Dios a Moisés? Los 10 mandamientos escritos en tablas. Escúcheme, por varias razones, para que perduren en el tiempo. Versículo 3. Por varias razones. Mire lo que dice el texto 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mire este juego de palabras tan interesante. ¿Por qué la ley, la palabra, leerla está ahí? Es la voz de Dios. Escúcheme, para que perdure en el tiempo, para que sea comprobada, para que no se olvide, para que no se quede nadie sin haber escuchado ¿a quién? A Dios. Para que sea recordada, para que sea releída. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya no sabemos Filipenses 4:13? ¿Cuántos no lo sabemos de memoria? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí a veces nos da la bobada? Nos da la flaqueza de la fe, nos da la ansiedad y entonces nos toca ir a buscar Filipenses 4:13 y leer: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe para qué Dios quiere? ¿Sabe por qué Dios se cercioró de que lo que Él dijo quedara aquí escrito? Para que usted lo relea una y otra vez y no se canse. ¿Cuántos de los que están aquí se saben salmos de memoria? No, en serio. ¿Cuántos de los que están aquí se saben textos bíblicos? ¿Usted sabe textos bíblicos? Si usted no tuviera Biblia y tuviera que predicarle a alguien: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Eso dónde está? En la Biblia. ¿A dónde? Por allá. Yo no sé, pero pues le quiero decir que en la Biblia no está eso. Amén. Pilas. Pilas. Porque, escúcheme, como dijo alguien un día enseñándome a predicar: oiga, a propósito, me surge una pregunta. ¿Usted se sabe los libros de la Biblia? No, en serio, en orden. ¿Cuántos libros son? Ya en ejemplar. Escúcheme, porque usted no puede hablar ni predicar de un libro que no conoce. Tiene que sabérselos.
Escúcheme, porque la Biblia es la voz ¿de quién? De Dios. La palabra de Dios es enviada para que otros escuchen a Dios. Y aquí quiero hablar de los misioneros, versículo 2. ¿Cuántos misioneros? Especial, hoy van a llegar 6 misioneros a la iglesia. Y escúcheme, mire, escribe la visión y declaran en tablas para que corra el que leyere en ella. Acá hay varias interpretaciones. La primera, que alguien que leyera, se dice que Habacuc escribe su libro muy sencillo, muy sencillito, para que todo aquel que tuviera prisa lo pudiera leer. Y con eso salir corriendo e ir a hacer sus cosas, pero que lo pudiese haber leído. Otros dicen que lo hace corto para que todo el pueblo de Judá lo pudiese leer y pudiese enterarse de lo que Dios iba a hacer. Entonces, por esa razón dice, para que corra el que leyere en ella. Y escúchame, ¿qué es lo que ha transformado las vidas a lo largo del mundo? El misionero que llega al lugar a sembrar una iglesia, el misionero que se va a hacer misiones a países difíciles o a las regiones de los indígenas, de los aborígenes, allí. Pero ¿cuál es el elemento que va a cambiar la vida de una persona? Lo primero que un misionero sabe en su mente en misiones transculturales es que la etnia, el lugar donde va, no existe la Biblia traducida a ese idioma, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Traducirla a ese idioma. Porque lo que va a cambiar la vida de esas personas y de ese grupo étnico es la palabra de Dios. Eso es lo que va a transformar. ¿Por qué? Porque esa es la voz de Dios. ¿Amén o no amén? Lee para escuchar lo que Dios dice. Él te la deja por escrito para que veas que se cumplirá, que llegará a tiempo, indicando que Él cumple. Es para que la esperes con paciencia. No es una mentira. ¿Por qué Dios la coloca por escrito? Porque la voz de Dios, escúcheme, es para que se cumpla todo lo que allí dice. Y lo que Dios quiere es que tú leas lo que Él ha dicho que se va a cumplir. ¿Amén o no amén? En la palabra está escrito lo que sucederá. La voz de Dios ha hablado y sucederá. Sea una advertencia, sea un castigo o sea una bendición. Todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. Amén. Dios ha hablado y se ha hecho escuchar. Dios sigue hablando y quiere que tú lo sigas escuchando. Por eso le quiero decir que la segunda implicación para escuchar a Dios es que leer. Dígale que a su lado, leer. Y una tercera para terminar. Versículo 4 y con esto vamos terminando. Hasta aquí hemos visto 2 implicaciones para escuchar a Dios. ¿Cuál es la primera? Muy bien, vigilar. La segunda, leer. Y la tercera, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? ¿Sabe quién lo dijo? Habacuc. Dios se lo dijo a Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá, versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Aquí encuentro, escúcheme, la tercera implicación para escuchar a Dios. La primera, vigilar. La segunda, leer. Y la tercera, reflexionar. ¿Va la tercera? Versículo 4. Reflexionar, cavilar, considerar, pensar, razonar o recapacitar es una implicación importante para escuchar a Dios. Luego de escribir lo que Dios le dijo a Habacuc, sigue escuchando a Dios a través de la reflexión y la autoevaluación. Yo le puedo resumir el versículo 4 y 5 en esta frase: la forma en que hay que interiorizar y escuchar a Dios es frente a la reflexión personal. ¿Por qué? Si usted nota el versículo 4 y 5, hay un paralelismo. Diga paralelismo. ¿Entre quiénes? Entre los orgullosos y los justos. ¿Entre quiénes? Hay un paralelo, dice Dios en la visión. Habacuc, esto le pasa a los orgullosos y esto le pasa a quiénes, a los justos. Los orgullosos no tienen un alma recta, versículo 5, van a morir, van a hacer muchas cosas malas y su final será feo. Pero el justo, ¿qué va a hacer? Por su fe, versículo 4, el justo, ¿qué le va a pasar por su fe? Vivirá.
cuando Dios le estaba hablando de esa manera a Habacuc, lo que Dios quería era que Habacuc en su mente y en su corazón reflexionara. ¿Qué es lo que quería que hiciera? Dios habla a Habacuc usando el paralelismo entre el justo y el impío, y Habacuc debe por sí mismo sacar sus propias. Habacuc está escuchando y entonces dice: ¿y yo qué quiero ser? ¿Orgulloso o justo? Y esa es una manera especial en la cual Dios le habla a cada una de sus hijos y de las personas. Amén. Y escúcheme, le hago una pregunta para que usted entienda mucho mejor este punto. ¿Cuántas veces, escúcheme lo que le voy a decir, cuántas veces mientras se está hablando o predicando usted se siente identificado? ¿Sí le ha pasado? Que usted dice: uy, el pastor está hablando como a mí, porque todo lo que dice el pastor me cae. Esa reflexión interna, eso que usted dice, me siento identificado, es la voz ¿de quién? De Dios. Y escúcheme, sea bueno o sea malo, eso es escuchar a Dios. Algunos que se sienten mal cuando se está hablando y dice: uy, lo que está diciendo el pastor yo lo estoy haciendo. ¿Quién cree que ahí le está hablando? Dios. A través de la reflexión, el Señor nos ha dado la capacidad del análisis, de analizar las cosas, de reflexionar. ¿Sientes esa voz interna que te habla especialmente si estás mal o bien? ¿Cuántos de los que están aquí, cuando van a hacer algo, por allá adentro sienten y saben que lo que están haciendo está mal o está? ¿A cuánto les pasa eso? Eso es escuchar a quién. A Dios. Es la voz interna a través de la reflexión. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo de quién, y Él hablará al interior de nosotros. ¿Amén o no amén? Cuando usted está y usted siente misericordia por esa familia que está pasando hambre y usted dice: voy a hacerle un mercado, ¿usted quién cree que le está hablando allá adentro? La voz de Dios, la voz del Señor. Antes, pero escúcheme, antes de darle un mensaje a otros, el Espíritu Santo te hablará a ti, me hablará a mí. Porque ahí yo recuerdo una vez que, bueno, ahorita le cuento más adelante. En el versículo 4, el versículo 4 es una cláusula que indica evaluación y autoevaluación. El resultado interior o interno, escúcheme, de la persona, de esa respuesta de Dios es: ¿qué quiere ser? Habacuc: existen los justos y existen los orgullosos frente al dictamen que yo doy. ¿Usted qué quiere ser? Y todos aquí sabemos, yo sé que quieren decir: yo quiero ser justo para vivir por la fe. Eso que le habla ya en su interior, que lo hace inclinarse ante la fe, escúcheme, es la voz de Dios. Es la reflexión interna que Dios le permite tener a usted. El del alma orgullosa, particularmente cuando reflexiona, pasa por encima la voz de Dios. Porque a veces el orgulloso, aunque le digan que está mal, le importa 5. Y el de alma orgullosa particularmente no reflexiona, no escucha a Dios. Los orgullosos escuchan la voz que aplaude y aprueba el pecado. En la Biblia hay un rey que se llamaba Acab, que tenía muchos sacerdotes falsos, 400, y solo había uno verdadero, que era Elías. Y él le encantaban sus 400 sacerdotes. Como eran falsos, le decían lo que él quería escuchar. Ese es el orgulloso. El justo se inclina por la voz que lo guía a la fe en Dios y entonces reflexiona. ¿Cuántos de los que están aquí hemos agachado la cabeza porque hemos cometido errores? Esa reflexión interior es la voz de Dios. ¿Amén o no amén? Si quieres vivir, escucha la voz de Dios en la fe. Esto te hará justo. Cuando reflexiones, inclínate a la voz de la fe. ¿Ha visto usted esas películas donde aquí aparece el ángel y aquí el diablo? ¿Se ha visto? Inclínase ante la voz de la fe. Inclínese ante esa voz. El justo tiene fe, y aunque escucha muchas voces, terminará obedeciendo a la voz de Dios, pues reflexiona en ella. ¿Amén o no amén? Aquel que se detiene cuando está haciendo mal las cosas. Versículo 5, rápidamente, el versículo 5, no lo voy a leer, pero el versículo 5 enumera las características de los que no escuchan a Dios.
Ahí dice el texto, varias cosas. De los que no escuchan a Dios, puesto que jamás reflexionan en Él, son orgullosos. Nosotros conocemos qué sucede con el que es justo y qué sucede con el impío u orgulloso. Usted lo sabe. Usted sabe qué le sucede al que obedece a Dios y usted sabe qué le sucede al que. ¿Sabe cuál debe ser la autorreflexión personal? Hacer las cosas en obediencia a Dios para que le vaya bien. Esa es la voz de Dios. Ejemplos que le quiero poner: reflexiona en esto y escucha allí la voz de Dios. Como la persona que dice: ay, hoy Dios me bendijo, porque resulta que cuando venía en el bus el ayudante se le olvidó cobrarme y yo no le pagué el pasaje. Esa es la voz de Dios. Uy, no tengo para el Transmilenio, me voy a colar. Ay, pero es que el Estado tiene mucha plata. Esa es la voz de Dios. Internamente usted sabe que ¿qué? Que no es así, que está mal. Ay, es una mentirita piadosa, es por el bien. ¿Usted qué sabe en su interior? Que eso está mal. Si ve que usted sabe que es bueno y que es malo según la palabra. Escúcheme, en ese sentido, todos los que estamos aquí podemos decir que escuchamos la voz de Dios entonces. ¿Amén o no amén? En el contexto, esta palabra en el versículo 4, más el justo por la fe vivirá, ese pedacito es la esperanza y el motivo de alegría para Habacuc. Porque Habacuc se encuentra preocupado. ¿Recuerda la queja de Habacuc? Señor, pero ¿cómo es posible que tú cojas a una nación tan mala, tan perversa y la uses para castigar a tu pueblo? Entonces Dios le dice a Habacuc: tranquilo Habacuc, porque el justo por su fe ¿qué? ¿Y sabe por qué en el versículo, en el capítulo 3, no lo coloques, pero en el capítulo 3, ¿sabe por qué entonces Habacuc compone una canción de alegría? Porque él es un hombre justo y según la promesa de Dios él va a vivir. Y le quiero decir, mi hermano, para traerlo a colación nuestra, la esperanza para estos tiempos difíciles que estamos viviendo y pasando es esta: el justo por la fe vivirá. No, en serio. ¿Quiénes tendrán empleo en este tiempo? ¿Quiénes tendrán para el mercado? ¿Quiénes tendrán para el arriendo? El justo por la fe vivirá. En medio de estas circunstancias tan duras que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, ¿a quiénes el Señor bendecirá? El justo por la fe vivirá. Esta es una promesa para los tiempos difíciles. ¿Cuántos la toman? Yo le quiero invitar a que usted sea un hombre justo, piadoso, para que Dios lo bendiga en este tiempo. Porque esta palabra, entonces podremos cantar como Habacuc. Podremos cantar: Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Sabe por qué podemos cantar? Porque si usted es un hombre justo, en medio de esta Babilonia, el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos lo creen? Una palabra tan importante que se repite 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. Esta palabra yo la trajeron, como dijo Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Dios quería que cuando esto fuese leído, por todos en Judea, reflexionaran y cambiaran a justos, habiendo así escuchado a Dios. ¿Por qué Dios colocó esto por escrito? Para que todo el mundo lo leyera. ¿Para qué? Para que todo aquel que leyera reflexionara y escuchara la voz ¿de quién? De Dios. Quiero invitarle a que se revise hoy, a que se autoevalúe, a que reflexione en este momento ahí donde usted está sentado. ¿Usted es un justo? ¿Está haciendo las cosas bien? Le invito a que se reflexione. Y usted ya en su interior, escúcheme, sabe que Dios le está hablando. Yo sé que en este momento Dios le está hablando. Y usted sabe si está haciendo las cosas bien o las está haciendo como. Ahí le dejo para que sepa. Entenderás que Dios te habla y que si lo escuchas más, Dios hará cosas grandes en tu vida. Amén. Para terminar, tercera implicación: reflexionar para escuchar a Dios. Hasta aquí entonces vimos 3 implicaciones para escuchar la voz de Dios, para escuchar a Dios. ¿Cuál es la primera? Muy bien, la segunda. Muy bien, ¿no se le olvidan? Repítese la que está a su lado: vigilar, leer, reflexionar. De esas 3 maneras Dios va a hablar a tu vida. Y quiero concluir con esto. No quiero irme sin concluir con esto. Escúcheme esto. Muchos de nosotros confundimos la voz de Dios con la del diablo. ¿Sí sabía usted?
Muchos confunden la voz de Dios con la del diablo o con los frijoles que se comió anoche. Dios me habló a través de un sueño. Espere. ¿Cómo saber si la voz que estoy escuchando es la voz de Dios? Quiero concluir con esto. ¿Cómo saber si la voz que estoy escuchando es la voz de Dios? Hay varias cositas para decirle. Lo primero, ¿es fiel a la Biblia? Amén. ¿Cómo saber si la voz que estoy escuchando es la voz de Dios? Plantéese esto. ¿Es fiel a la Biblia? Si es fiel a la Biblia, ¿es la voz de quién? De Dios. Segundo, ¿me hará ser como Cristo? Venga, Jorge, es que usted es muy mal geniado, hermano. No, él no es mal geniado, sino estoy poniendo un ejemplo. Lo que le están diciendo lo hace a usted cambiar su carácter, es para mejorar, lo hace ser como Cristo. Es la segunda. Tercera, escúcheme, esta me gusta. ¿Cómo saber si es la voz de Dios? ¿Es coherente con mi personalidad y dones? Rauren, es que Dios a usted lo llamó para ser danzarín. ¿Será que es la voz de Dios? ¿Es coherente con tu personalidad y llamado? No. No, ¿cierto? No. Tiene que ser coherente con su personalidad, con sus dones, con su llamado. ¿Amén o no amén? Es como yo decir que Dios me llamó a danzar. Pues muy berraco porque yo tengo dos pies izquierdos. ¿Sí sabía usted? Yo me sé el único baile que me sé es el del elefante. ¿Cómo más saber si es la voz de Dios? ¿Aumenta mi fe? ¿Me hace crecer en la fe? Otra, ¿sientes la paz de Dios? Si usted siente la paz de Dios, es la voz de Dios. Si no, no la es. Y quiero decirle esto porque es que no me puedo ir sin decirle esto. Cuidado con las nuevas revelaciones, porque están de moda hoy en día. Cuidado con las nuevas revelaciones, porque escúcheme, en cuanto a escuchar a Dios, lo nuevo no suele ser bueno y lo bueno no suele ser nuevo. ¿Amén o no amén? En cuanto a escuchar a Dios, lo nuevo no suele ser bueno y lo bueno no suele ser nuevo. Que tengo una nueva revelación, escúcheme y lo que le voy a decir. La revelación de Dios ya se cerró. No existen nuevas revelaciones. Que le digan a usted que un pastor, que allí, que esta iglesia, que mire, hermano lindo y precioso. No, lo están engañando, porque las nuevas revelaciones ya no existen. La revelación de Dios se cerró y se cerró con Apocalipsis. ¿Amén o no amén? La palabra de Dios lleva desde el principio en la tierra. Escuchar a Dios, lo nuevo no suele ser bueno, porque la voz de Dios lleva años y ha estado aquí siempre. No es algo nuevo. No es algo nuevo. La verdad, las verdades bíblicas, escúcheme, realmente se redescubren, no se descubren, puesto que siempre han estado ahí en la Biblia. Hoy entendemos cómo escuchar a Dios, y eso se escribió hace 1500 años, papá. Estamos redescubriendo algo que ya Dios había dicho. Amén. Y para terminar, para escuchar a Dios hay que vigilar, leer y ¿qué? Y reflexionar. Quiero invitarla a que se coloque de pie, por favor. Vamos a orar, mi querido amigo, para terminar con esta primera celebración. Y le quiero invitar a que usted permita que Dios le hable, que Dios hable a su vida. Quiero invitar a que incline su rostro un segundo, por favor, y que podamos orar en este momento dándole gracias a Dios. Señor, te damos a ti el honor y la gloria, Padre, porque tú eres bueno. Quiero pedirte en este momento, Señor, que tú bendigas a todos los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Dígale, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Quiero escucharte. Quiero
escucharte, Señor, porque solo tú eres bueno. Eres la voz que me animará. Padre Celestial, oro por todos nuestros hermanos que están aquí, Señor. Te pido, Dios, que seas tú obrando de manera sobrenatural y que nos permitas, Señor, glorificar tu precioso nombre, Señor. Te pido, Dios, que sobre esta casa derrames tu presencia, Señor, y que nos permitas escucharte. Dígale, Señor, te escucharé al vigilar, te escucharé al leer, te escucharé al reflexionar, porque tú eres mi Dios, mi Señor, que me habla, que no calla. Y yo sé que en este momento Dios te está hablando. Dios te está hablando porque Él habla. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu amor, por tu deidad, por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, en este momento que bendigas a todos los que estamos aquí, que nos hagas más como Cristo y que nos des la oportunidad, Señor, de obedecerte cada día más. No permitas que nos alejemos de ti, que siempre estemos de tu mano. Gracias, Señor, porque eres fiel al hablarnos y al bendecirnos. Te bendigo, mi Señor, mi Rey, mi Dios, mi Salvador. Coloque su mano en su corazón y dígale: Señor, háblame esta semana. Háblame. Quiero escuchar tu voz, Señor. Dame una palabra. Dame una palabra, Señor. Dame una palabra que cambie mi vida. Dame una palabra que yo pueda releer, Señor, que yo pueda meditar, en la cual yo escuche tu hermosa voz. Te damos gracias, Jesús, por este tiempo tan hermoso que nos regalas, por tu presencia gloriosa y poderosa. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que estamos presentes y que nos lleves a hacer las cosas a tu imagen y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor y dile gracias, porque Él es bueno. Gracias, Señor. Amén. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales, domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.